Gracias y paz, hermanos. Nuevamente el Señor me permite estar aquí delante de ustedes. En estos días, hablando con unos hermanos, el Señor me inquietaba algo que venía cavilando en mi corazón en estos días también. Y me preguntaba yo, ¿quién es el Señor Jesús para nosotros? Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es el Señor Jesús para nosotros? El todo. El todo. Mi Señor, mi Salvador. Dios. Amén. Amén. Pero que El digno de toda gloria, ¿no? Amén. mi mamá se puso a llorar. Es verdad todo lo que hemos dicho, hermanos. Pero en resumir, realmente el Señor es Dios. Amén. Dios mismo, Dios hecho hombre. Si me acompañan, vamos a Mateo 16, desde el versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros cuando llegamos al Señor, siempre, cada uno de nosotros, por lo general, siempre llegó a través de un problema, alguna dificultad. Algunos por una enfermedad, otros por un problema sentimental, otros por un problema económico, y el Señor se nos reveló. Y fue uno de los motivos que el Señor utilizó para que le conociéramos. Según el Señor, como lo hayamos recibido, si fue por una enfermedad, lo podemos ver solo como nuestro Señor, como nuestro sanador. Si fue por un problema económico, como el proveedor. Si fue por problemas sentimentales, como el Señor que nos da la paz. Y todo eso es el Señor, pero es mucho, mucho más. Y muchas veces lo limitamos hasta ahí. No vemos más de sus atributos. Muchas veces se nos olvida que es el Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre, que fue nuestro Salvador. Y esto le pasó al pueblo del Señor. Si me acompañan a Éxodo 32. Éxodo 32, 7. Entonces Yahvé dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Yahvé a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. El Señor le había mostrado que con el sacrificio al pueblo de Israel, Él perdonaba sus pecados. Y eso era lo que ellos conocían de Dios. Ellos estaban en un proceso hasta ahora que estaban saliendo de Egipto. Y ellos, como tardaba Moisés en volver, ellos veían a Dios en ese sacrificio. Y por eso crearon el becerro de oro. Eso no fue por pura invención de ellos, de que hagamos cualquier animal. Ellos sabían que había un becerro
y a través de ese becerro el Señor los perdonaba. Y para ellos ese era su Dios, era un becerro de oro. Y ellos al hacer este becerro, ellos creían que le estaban agradando a Dios. Porque si nos devolvemos allá al 32:5, y dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahvé. Él no lo estaba haciendo para otros dioses. Él no estaba sacrificando ese becerro para los dioses que traía el pueblo de Egipto, sino para el Dios que ellos conocían. Y aún el que era el sacerdote en ese momento dice que eso era fiesta para Yahvé. Pero en su carne, lo que nosotros podemos hacer en la carne, eso es abominación para el Señor, creyendo que estamos haciendo cosas buenas delante del Señor. El Señor solo recibe lo que es de Él. Por eso dice la palabra, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Los discípulos del Señor, después de que Él había andado con ellos y vieron a su Señor que fue torturado, que fue crucificado, que fue muerto, también ellos creyeron que su maestro, que hasta ahí había acabado todo, que él había sido un profeta, como los profetas anteriores y habían muerto, que había sido un maestro, que sí que tenía palabra, que había hecho milagros, pero también ellos volvieron atrás. Hasta en ese momento ellos veían a su Dios, al Señor, como un hombre más. No lo habían conocido como Dios. Si me acompañan, vamos a Juan 21, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Muchas veces cuando nosotros no hemos conocido al Señor y se nos presentan dificultades, nosotros tendemos a volver a nuestras cosas, a las cosas del mundo, lo que hacíamos anteriormente. Y esto fue lo que pasó con los discípulos del Señor. Porque ellos, ¿qué hacían antes? Ellos eran pescadores. Caminaron con el Señor 3 años, vieron que el Señor murió, que fue crucificado y muerto, y ellos ¿qué optaron por hacer? Aquí se acabó todo, se acabó lo que nosotros hemos creído, volvamos a lo nuestro. Veámoslo en Marcos 1:16. Vemos cómo el Señor llamó a los discípulos, a los que iban a ser sus seguidores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que os seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.
Entonces no es, ¿cómo decirlo?, tan descabellado que uno, cuando no he conocido del Señor, tienda a volver a hacer lo que uno hacía antes, porque nuestra mirada en el Dios que hemos conocido es muy limitada. Nosotros tenemos en nuestra mente limitada a un Dios limitado, pero cuando nosotros vamos caminando en las cosas del Señor, podemos ver o creer que tenemos un conocimiento del Señor, pero toca haber nacido de nuevo para tener un conocimiento no intelectual, sino ya espiritual. Ya cambia, ya nuestra mente es renovada. Ya no es lo que ven nuestros ojos naturales, sino lo que empiezan a ver nuestros ojos espirituales. Esa palabra de nacimiento de nuevo me ha cargado a mí desde el campamento. Tengo una carga con esa palabra y realmente eso era lo que quería compartir esta noche. Pero el Señor movió las fichas y quiere que comparta primero esto. Me cambió la torta. Muchos de nosotros pueden venir aquí, asistir, creyendo ya conocer del Señor, creyendo que ya han nacido de nuevo. Pero de pronto en su corazón lo que quieren es ver un Señor, o que su conocimiento intelectual sea más agradable, tenga su conocimiento más lleno de algo religioso que en sí de algo espiritual. Pero todas las personas que hemos nacido de nuevo, que yo creería que somos todos aquí, ya no vemos eso, ya no buscamos un Señor intelectualmente, sino espiritualmente. Dios está edificando su casa. Dios le está preparando su esposa a su amado, y nosotros somos parte de esa amada. El Señor está edificando su iglesia con nosotros. Cuando Dios nos es revelado, cuando vemos que el Señor ya no es solo un maestro, un profeta, ya nuestra revelación, nuestros ojos espirituales comienzan a ser más abiertos, y el Señor empieza a revelársenos cada día más. Entonces, si me acompañan a Filipenses, Filipenses 2:5. 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí el Señor nos empieza a revelar más de sus atributos. Ya no lo vemos como solo hombre, sino como Dios mismo, porque dice que se despojó a sí mismo, que no estimamos el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso ya nos demuestra su divinidad, pero también nos demuestra que como hombre se humilló hasta la muerte, y a través de este sacrificio nos muestra su divinidad, su amor y su humanidad. Empezamos a conocer los atributos que Dios quiere que conozcamos de Él.
Realmente la vida cristiana no es que nosotros seamos salvos, hermanos. El Señor no vino a morir por ello. El Señor vino fue para darse a conocer. Y se nos reveló a nosotros es para que nosotros le conozcamos. ¿Por qué nuestro Dios, cuando dice la palabra que es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie? Pero al Señor Jesús le dio todo el poder para que todos los hombres se doblen delante de Él y confiesen que Él es el Señor, porque Él es Dios mismo, hermanos. Eso es un amor tan grande que nuestro Dios se haya hecho hombre y haya muerto por nosotros. La palabra de Juan 17:13, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, el Señor nos ve como bebés espirituales, como hijos espirituales, como jóvenes espirituales, como padres espirituales, como ancianos espirituales. Y empieza a formar en cada uno de nosotros, a través de las pruebas, y a mostrarnos más de sus atributos. El Señor quiere que realmente le conozcamos es a Él. Nuestro vivir aquí en esta tierra es con ese fin, hermano, de que le conozcamos a Él, al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno, al Dios Omnisciente, al Dios Omnipresente, al Dios que todo lo puede. Esta reunión, hermanos, el campamento que pasó, no es para aún la comunión que nosotros tenemos, no es para que el Señor nos arregle nuestras vidas, no es para que nos sane, no es para que seamos prósperos, ni espiritual, ni económicamente, es para que le conozcamos a Él. Realmente el Señor no vino a morir, como les decía hace rato. Claro, el Señor puede hacer todo esto, y Él quiere sanarnos, prosperarnos, que seamos salvos, aún los que no conocen, que también sean salvos. Pero realmente lo que el Señor quiere es que veamos que dependemos total y plenamente de Él, que Él es el todo en todos, que Él es la plenitud de Dios, que en Él está contenido todo lo que Dios es. Y a nosotros se nos va revelando poquito a poquito. Si nosotros veamos este ejemplo. Si nosotros tenemos 5,000 pesos y vamos a pasar por una calle donde sabemos que están todos los bandidos y nos pueden robar, nos pueden atracar, nosotros pasamos con temor, pero pasamos. Pero si nosotros llevamos, digamos, 50 millones en el bolsillo y nos toca pasar por esa calle, ¿cómo pasamos? No pasamos. Nosotros nos aferramos, nos cogemos el bolsillo y nos lo abarramos y hacemos lo que sea para que no se nos note. En eso consiste el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Si nosotros tenemos muy poquito en el Señor, lo vamos a menospreciar, lo vamos a pasar por alto, lo vamos a ignorar, podemos hacer lo que se nos dé lo que querramos, sabiendo que, bueno, sí tenemos un Dios que me mira, pero si tenemos un Dios y lo atesoramos, y realmente vemos que Él murió por nosotros, que se sacrificó por cada uno de nosotros, que en sus llagas nosotros fuimos partícipes de ellas, nosotros lo valoraríamos más,
lo apreciaríamos más. Y realmente caminaríamos con más cuidado en nuestro andar diario. Nosotros no valoramos realmente lo que Dios hizo en nuestras vidas. No valoramos el Dios que tenemos. Nosotros lo menospreciamos aún por hombres, por trabajos, por cosas insignificantes, hermanos. Nosotros no estamos trabajando para lo eterno, nosotros estamos trabajando para lo nuestro. Realmente muchas veces nosotros preferimos deshonrar al Señor por una palabra, por un acto, por pena, por el que irán, que realmente valorar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que caminar con mucho cuidado, hermanos. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, en qué puede ser el Señor por nosotros, en qué me puede bendecir el Señor, limitamos la obra del Señor en nosotros. Nosotros tenemos que empezar a ver más allá de eso. ¿Qué podemos hacer para la obra del Señor? ¿Qué podemos hacer para que el Señor sea honrado y glorificado? El Señor está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos en este caminar. Él, a través de las pruebas, Él se va mostrando y va mostrando sus atributos a través de cada uno de nosotros. Claro, Él no nos va a coger a colocarnos una prueba de un anciano a un bebé. El Señor, según como nos ve espiritualmente, nos va colocando las pruebas. Pero es lo que decía Pablo David: si uno ha conocido del Señor y sigue siendo bebé, hay que tener cuidado, hermanos, porque algo no está funcionando. Algo realmente no está creciendo en nuestras vidas. Si llevamos 3 años, 10 años en la vida del Señor y seguimos siendo los mismos bebés espirituales, hay algo anormal en nuestras vidas. Nosotros tenemos que procurar cada día crecer más en el Señor, en las cosas del Señor. El hermano Roya ayer, una predica muy bonita. Nosotros queremos que la gloria del Señor se manifieste aquí en nosotros. Queremos ver la gloria del Señor. Pero ¿cuál es la gloria del Señor? Es Cristo mismo, hermanos. Cristo es la gloria de Dios. Y Él solo se puede manifestar cuando nosotros estamos caminando con Él, cuando nosotros lo estamos honrando a Él. Él no se va a manifestar en nuestro pecado. Él no se va a manifestar en nuestra pequeñez. Aunque lo hace con punticos, pero no por nosotros, sino porque Él quiere que despeguemos, que crezcamos espiritualmente. Vamos a ver unos ejemplos que, así por encimita. Cuando Pedro iba a negar al Señor, el Señor estaba intercediendo por él. Y ahí empezamos a ver que a través de pruebas, y aunque para Pedro lo negó, se arrepintió y fue con dolor y lágrimas, el Señor le mostró que Él era su intercesor antes de que Él pasara, antes de que Pedro lo negara. Que el Señor le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearlos y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En nuestras pruebas, antes de que nosotros caigamos, hermano, el Señor está intercediendo por nosotros para que nosotros no caigamos, hermanos. Y como Pedro, nosotros podemos caer, pero también tenemos que arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, estamos menospreciando lo que el Señor está haciendo. Y claro, entre cada día más caminemos con el Señor, menos debemos procurar de caer, porque la gracia no es para que pequemos más, hermanos. La gracia no es para eso.
Y la intercesión del Señor por cada uno de nosotros no es para que, bueno, ya otra vez va a caer, otra vez voy a orar. No, es para que nosotros crezcamos espiritualmente. Y aún en las pruebas, cuando vemos que todo se está perdiendo, hermanos, en nuestros afanes, en nuestro caminar diario, en estos días, muchos hermanos, o sea, lo que pasó con la partida del Señor con nuestro hermano Gino, muchos hermanos se acercaban ahí, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? El Señor está trabajando aún en eso, hermanos. El Señor está trabajando en su iglesia, en su cuerpo, en cada uno de nosotros. No hay que quitar la mirada de lo que el Señor está haciendo. El Señor en lo más doloroso que podemos estar pasando, el Señor está mostrándonos algunos de sus atributos. Debemos orarle al Señor para que nos muestre y le veamos en cada paso que damos, en cada situación difícil de enfermedad. Tuvimos un problema de enfermedad, le clamamos al Señor y el Señor nos sana. Él es nuestro sanador, Él es nuestro redentor. Aún cuando Pedro estaba negando al Señor, el Señor lo volteó a ver y lo miró con amor. Es una mirada de Padre que nos entiende, porque el Señor nos conoce y sabe cuán débiles somos. Pero tenemos que crecer espiritualmente, hermanos. Tenemos que empezar a conocer más de nuestro Señor. No nos quedemos limitados a lo poco que hemos conocido de Él. Esforcémonos en conocerles más. Esforcémonos en que nuestro Señor tiene tantos atributos y valorarlos. Nuestro Señor es el todo en todos, hermano. Si vemos desde la creación, desde antes de la creación, el Señor ya estaba allí. Y en la eternidad Él va a estar allí. Son muchos los atributos que el Señor tiene. También cuando nosotros está yendo bien, hermanos, aún en eso también el Señor está involucrado. Muchos prosperan económicamente, intelectualmente, aún en deportes pueden prosperar, pero no se nos olvide que aún ahí también está involucrado el Señor. ¿Quién es el que nos da el estudio? ¿Quién es el que nos da el trabajo? ¿Quién es el que nos da un talento? Es el Señor. El Señor nos sostiene en todo, hermanos. El Señor, si nos quita un cantante que vive de eso, su profesión es esa, y tiene éxito en eso, si el Señor quiere, le puede cortar la voz. Solo cortarle la voz, se le acaba la gloria. Aún si estamos prosperando, también vemos la mano proveedora del Señor allí. El Señor es el que da los dones. El Señor es el que da los talentos. El Señor es el que nos suministra de todo. En 1 Corintios 4:7 dice la palabra: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, nada de lo que nosotros hagamos, prosperemos, es por nuestros esfuerzos, hermanos. Aún eso nos ha sido dado. Aún que nos hayamos levantado hoy, es por la misericordia del Señor, es por la gracia del Señor. Porque cuántas personas hoy no se levantaron. Aún esto es porque el Señor está con nosotros y nos guarda.
El Señor nos lleve a ver más atributos de Él, a esforzarnos más en Él, a conocerle más de Él, porque esa es nuestra vida eterna. Para eso es la vida eterna, hermano, para que le sigamos y le sigamos y le sigamos conociendo. Aquí le vamos a conocer en nuestra incapacidad algunos atributos, pero vamos a tener una eternidad con Él para conocerle y conocerle, y nunca te acabaremos de conocerle, porque si llegáramos a conocerle plenamente ya no sería Dios. Pero nuestro Dios es eterno, es todopoderoso, y nunca le vamos a conocer plenamente. Pero procuremos en nuestra ignorancia de cada uno esforzarnos por conocerle más y más. Y no solo conocerle, obedecerle, amarle, honrarle, glorificarle. Porque de nada vale el solo conocimiento si no lo valoramos, si no lo expresamos. Tenemos que honrarlo y glorificarlo. Nosotros somos muy dados a ser olvidadizos, lo digo por mí primeramente. Muchas de las prédicas uno las escucha y las deja hasta ahí. Como decía Pablo David, hay que rumiarlas, hermanos. Lo que el Señor medio nos habla y podemos captarlo, que es mastiquémoslo, meditémoslo, pidámosle al Señor que nos muestre más. Y el Señor se nos va revelando cada día más. Pero en sí es esforzarnos a conocerles más a Él, Señor. Si me acompañan, ya para terminar, vamos a leer Colosenses 1:9. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, que crezcamos en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No es por nosotros, hermanos, es por el Señor que nos hizo aptos, hermano. No es por nuestras fuerzas, ni por nuestro conocimiento, ni por nuestro intelecto. Es porque el Señor nos hizo aptos para participar. El 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, es todo, hermanos. Al Señor no se le quitó una pizca de todo lo que es Dios. Es toda la plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, ahí podemos decir, y a nosotros, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Mire que esto es una promesa, pero con un sí. Si permanecemos, hermanos. Si caminamos conforme a su voluntad. Si nos conducimos como Él quiere que caminemos. Depende de nosotros. No del Señor, porque el Señor ya hizo la obra. Ese es un sí condicional. Si permanecéis. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, esa es la invitación que el Señor, y la carga que el Señor me colocaba hoy, de conocerle, hermanos, de cada día buscar y conocerle más a Él. No quedarnos estancados en que sí, el Señor es mi Salvador, es mi proveedor, es mi sanador. El Señor es mucho más que eso. El Señor, es verdad todo lo que he dicho. El Señor es nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro proveedor. Pero el Señor es más que eso. Pidamos al Señor que nos dé más luz de Él, de conocerle más a Él. Que cada día se nos revele más. Y poder, en esa revelación que Él nos da, también poder caminar y mantenernos firmes en lo que Él nos revela. Para poder hacer su obra y lo que Él nos demanda, que es honrarlos y glorificar a su nombre. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros estamos aquí para dar testimonio de Él. ¿Y cómo podemos llamarnos cristianos si nuestros actos van en contra de lo que el Señor dice? ¿Cómo podemos decirnos que somos cristianos si no nos amamos los unos a los otros? Si le decimos al Señor, Señor, yo haría la vida por ti, y no amo a mi hermano. Sí, la palabra dice que ¿cómo podemos amar a Cristo o a Dios que no hemos visto? Y ahí se me fue y no amar a nuestros hermanos, a quienes vemos. Tenemos que empezar a que el Señor se nos limpie. ¿Cómo podemos decir que nosotros proclamamos el Evangelio y no le compartimos a las personas que están a nuestro lado, que están muertas sin Cristo? Nosotros como embajadores tenemos que irradiar esa luz, hermanos. El Señor también dice que nosotros nos conocerán porque somos sus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros. El Señor nos ayude realmente a amarnos los unos a los otros. El Señor nos guíe porque es una lucha en nuestra carne, nuestra alma contra nuestro espíritu. ¿Y a quién estamos alimentando más? ¿A nuestra carne y nuestra alma o a nuestro espíritu? Depende del que alimentemos más, ese vencerá. Si alimentamos más nuestra carne y nuestra alma con nuestros sentimientos, con nuestros deseos, con nuestro querer, nuestro espíritu va a ser dominado. Pero si nos alimentamos de la palabra del Señor, alimentamos nuestro espíritu con su palabra, con lo que Él nos ha hablado, nuestra carne va a ser doblegada y nuestra alma. El Señor nos ayuda a tener un conocimiento más de Él, hermanos. Amén, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche.
Gracias porque esa palabra primeramente es para mí, Señor Jesús. Gracias porque por esa palabra yo soy más responsable, Señor, que la he compartido, Señor. Ayúdame y guíame, Señor, a conocer más de ti, Señor. A depender más de ti, Señor. A honrar y glorificar tu palabra, Señor. Lo que me has revelado de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en tu presencia a cada instante, Señor. A caminar como tú quieres que caminemos, Señor Jesús. A permanecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ve delante de nosotros abriendo el camino, Señor. Sé tú guiándonos, Señor. Y exhortándonos cuando queremos salirnos de Él. Muéstranos más, revélanos más de ti, Señor. Conforme, Señor, a nuestra incapacidad, Señor Jesús. Queremos ser llenos de ti, Señor. Queremos que nuestro espíritu, Señor, domine nuestra alma y nuestra carne, Señor. Sí, sí. Que realmente tú seas nuestro Señor. Que realmente tú, Señor, lo llenes todo en nosotros. Guíanos, Señor, hacia ti. Revélate, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Tú conoces nuestra incapacidad, Señor. Nuestra negligencia, Señor. Aún nuestra pereza, Señor. Quita todo eso, Señor Jesús. Y llénanos más de ti, Señor Jesús. Llénanos más de ti, bendito Jesús. Te lo pedimos, Señor. Tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor.